oscuridad y en mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Donde quiera que nos esté viendo y escuchando, bendición en nombre de nuestro Dios. Hicimos un paréntesis de una semana para poder seguir con estos estudios pequeños sobre la epístola de Santiago. Así que hoy vamos a iniciar. He dividido estos temas del capítulo 4 en dos, así que hoy nos tocará la primera parte. Como mencionábamos al principio en la introducción al estudio de esta carta, de esta epístola, el libro de Santiago es un libro práctico, y creo que mencioné que en algún lugar escuché que uno no necesitaba, o las personas no necesitaban reflexionar mucho o predicar mucho al respecto de este libro, sino únicamente necesita leerse, porque uno encuentra lecciones prácticas para la vida diaria, y en ella podemos encontrar las señales en esta carta, las señales de la verdadera fe y la falsa fe. Así que entremos en el capítulo 4 de Santiago. Quisiera leer los primeros 3 versículos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y como base estos versículos, yo la reflexión, esta primera parte del capítulo 4, yo le puse los frentes de batalla del cristiano, y literalmente vamos a hablar de tres. Escuché por ahí hace mucho tiempo que dicen que tres son los enemigos del hombre: la carne, el mundo y el diablo. Y precisamente esta parte del capítulo 4 de Santiago nos introduce o nos habla de estos elementos de la vida, al cual tú y yo como cristianos enfrentamos con mucha frecuencia. Lo primero que quisiera mencionar de estos primeros 3 versículos es que Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, las peleas entre ustedes? No es de las pasiones que están en ustedes mismos. Y esa parte de la vida o de la lucha en nuestro caminar cristiano tiene que ver con la realidad que enfrentamos continuamente de batallar, de luchar contra nuestra naturaleza carnal. Y al decir carnal no estamos hablando de este cuerpo físico, sino hablamos de esa inclinación de nuestro corazón al mal que tenemos en el corazón. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, hay una parte donde el escritor, hablando a los creyentes de Colosas, les dice: hagan morir lo terrenal en ustedes. El libro de Efesios, en el capítulo 4, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y el escritor Pablo enfrenta en sus cartas y en otras cartas a la necesidad que tú y yo como cristianos tenemos de, habiendo experimentado el nuevo nacimiento por la obra redentora de Jesús en la cruz, tú y yo tenemos que llenarnos continuamente de Dios y entender que hay una forma de vivir pasada antes de conocer a Cristo y una forma de vivir diferente habiendo conocido al Señor, en el que tú y yo tenemos el compromiso, el reto y el desafío de vestirnos y llenarnos de todas las cosas de Dios. Y como dice en otra parte el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: reduzcan a la impotencia la vieja naturaleza. Esa es una batalla, esa es una lucha en la que yo quisiera poder decirte ya en la cruz se acabó todo eso, pero literalmente la Biblia enseña que no, que pareciera o la impresión que da la Escritura es que dentro de nosotros se quedó esa vieja naturaleza y está la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? La inclinación al mal que se quedó en nuestro corazón, que aunque a mí en lo personal me gustaría que se hubiera sido arrancado de una vez y para siempre, pero se quedó ahí dentro de nuestro corazón. Y esa es la batalla contra nuestra naturaleza carnal, esa inclinación de nuestro corazón al mal y el pecado. Y por eso el escritor Santiago es que dice: las luchas, los problemas, los pleitos, las crisis entre ustedes en su relación, viene de eso que tienen en su interior. En la medida que tú y yo nos sometemos a Dios, nos sometemos a las verdades de la palabra de Dios, aplicamos a nuestra vida las verdades de Dios, podemos luchar contra esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza en la que están las codicias, están las envidias, están las disensiones, están los pleitos, están los celos, están las iras y todas esas cosas que con mucha frecuencia, si no tenemos cuidado, se manifiestan en nuestra relación con los demás y quisiera decir a propósito, principalmente en casa, en nuestra familia, que son las relaciones más cercanas que tenemos. Por supuesto, después también las llevamos a nuestro trabajo, las llevamos a la escuela, las llevamos al colegio, las llevamos a la universidad, le llevamos esas luchas y esas crisis con todos aquellos con los que nos relacionamos, incluyendo a veces también con esos que llamamos amigos, que son tan cercanos a nuestro corazón y que en una u otra ocasión tenemos roces con ellos. Santiago dice: de ahí vienen las batallas, de ahí vienen las luchas, así que tenemos que ser nosotros muy directos al enfrentar en nosotros esa crisis del corazón.
En lugar de eso, en lugar de dar lugar a la vieja naturaleza, la Biblia nos anima también, hablando de Pablo en el libro de Colosenses, a buscar las cosas de arriba donde está Dios, a permitir que el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros, el fruto del Espíritu que está siendo desarrollado y formado en nosotros, tenga una expresión libre y no dar lugar a esas inclinaciones malas de nuestro corazón. La Biblia nos alibra también en el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 12 en adelante a vestirnos, dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y ahí se va Pablo en esa carta a los de Colosas explicando cómo ahora como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de procurar, literalmente la figura que él usa es de vestirnos de ropas como escogidos de Dios, de santidad, de amor, de benignidad, de bondad, de todos esos elementos que son parte del carácter de Dios, y en el caso de nosotros como cristianos, del fruto del Espíritu, para mostrarnos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y dominio propio. Esos elementos del carácter que corresponden al carácter de Dios y al carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. El primer frente de batalla que Santiago nos presenta aquí es esa naturaleza que tenemos dentro. En lo particular, vamos a hablar ahorita de otros dos. En lo particular, yo creo que ese es el más complicado y el más complejo que en mi caso yo como cristiano, como hijo de Dios he enfrentado, porque no está fuera de mí, sino está dentro de mí, nuestra naturaleza carnal. El otro frente de batalla que enfrentamos, vamos a leer los versículos 4 al 6, tiene que ver con algo que está en nuestro exterior. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mundo. Cuando el escritor Santiago se refiere al mundo y otras partes de la Escritura, tiene que ver con todas esas cosas que están en nuestro exterior, que conforman todo lo que llamamos cultura, lo tradicional, el ambiente que crecimos como familia, los amigos, los vecinos, y que tienen o tenemos, lo puedo incluir así, prácticas que son parte de la vida común, natural, normal del ser humano, pero que una gran mayoría de ellos se oponen a Dios y se oponen a su palabra. Eso es lo que la Biblia llama como mundo, y por eso nos anima a no hacernos amigos del mundo, a no compartir, a no hacer parte de nuestra vida todas esas cosas que la gente practica, que los seres humanos practican, que se oponen a Dios y su palabra, ¿verdad? Cuando uno se relaciona con personas, uno como creyente pues se relaciona con mucha gente, y uno tiene un problema y uno escucha cada clase de consejo. No te dejes. Por ejemplo, le hicieron daño y hay alguien que lo ofendió. Sí, vos, pero no tenés que dejarte, ¿verdad? Mira, hay que ser, hasta es la expresión, quiero recordarla de nuevo: hay que ser manso, pero no menso. Y usamos muchos argumentos humanos, naturales, para dar excusa a veces a nuestras reacciones contra esos estímulos externos. Y en este caso, la Biblia nos anima a no hacernos amigos del mundo. En Romanos capítulo 2 hay un pasaje donde Pablo también nos anima y nos dice: no se conformen, no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense por la renovación de su entendimiento. Y uno de los llamados fuertes que tú y yo como cristianos tenemos, entendiendo que somos hijos de Dios, es a cotejar, es a comparar toda nuestra forma de vida desde que vinimos al Señor, a la luz de la palabra, a la luz de Dios y su verdad. Porque entonces nosotros comprobaremos si las cosas que estamos practicando, como estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, corresponde a Dios y su palabra, o simplemente es diferente. Si es diferente, si se opone, tenemos que eliminarlo. Y por eso Pablo dice: no se conformen, no adquieran la forma de este mundo, sino transfórmense por la renovación de su entendimiento, la transformación del corazón. Porque cuando transformamos nuestra mente, cuando transformamos nuestro corazón,
corazón, como decíamos en otra de las clases, cuando llenamos nuestro corazón de cosas buenas, entonces estamos facultados para pensar, para sentir y para actuar de una manera diferente. Y el escritor Santiago nos anima a no hacernos amigos, a no compartir, a no ser partícipes de todas esas formas del mundo que se oponen a Dios, porque cuando lo hacemos así, nos volvemos, ¿qué dice? Nos constituimos nosotros enemigos de Dios. Y estoy convencido, estoy seguro que ningún hijo de Dios, yo como hijo de Dios, no quiero de ninguna manera, tomando formas de vivir y de hacer las cosas como lo hace este mundo, constituirme en enemigo de Dios. Y este es el otro desafío, la otra arena de la vida, el otro frente de batalla, otro de los enemigos que tú y yo como cristianos enfrentamos continuamente. Debemos hacer espacio a Dios en nuestra vida y por supuesto que es un gran compromiso, ¿verdad? Los que estudian, los que van desde niños a la escuela primaria, a básicos, a diversificado, a la universidad, el ambiente de trabajo, nuestro ambiente de familia, todo tiene que ser cotejado, filtrado a la luz de la palabra, porque entonces tú y yo tendremos, los cristianos, los hijos de Dios, tendremos los argumentos necesarios para cambiar lo que necesitamos cambiar, para ajustar lo que necesitamos ajustar, para entonces encontrarnos agradando a Dios. En la carta de Juan dice: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera, el que hace, que vive conforme al mundo, no vive conforme a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. Lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede de Dios, no procede del Padre, sino procede del mundo. Y eso tenemos que evitarlo al máximo. Luchamos contra nuestra naturaleza carnal. En primer lugar, luchamos también contra el mundo y todas las formas de ser y hacer de la gente, y que nosotros no tenemos que adoptar en nuestra vida, si tenemos que vivir como dice la Biblia, andar como es digno de la vocación en que fuimos llamados como hijos de Dios. Y el tercer frente de batalla que quiero mencionar está en el versículo 7, donde termina nuestra reflexión de estos tres frentes de batalla que enfrentamos los cristianos. Y este versículo dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El otro enemigo, el otro frente de batalla que enfrentamos tiene que ver con el diablo, el engañador, el mentiroso. Y ese es un frente de batalla con el que tenemos que de alguna manera lidiar a través de los años y de la vida cristiana. Y quisiera mencionar, ahorita venía a mi mente también, aún antes de yo haber nacido de nuevo, a los 21 años, yo me recuerdo el temor y el pavor que metieron en mi corazón desde niño contra el diablo. Y pues en muchos casos es de temer, es de tenerle miedo, pero era parte de lo que algunas veces usaron las personas que nos enseñaron, aún en la familia, para infundir temor en nosotros y tratar y animarnos a tratar de portarnos bien, entendiendo que el diablo estaba de por medio. Recuerdo los temores de mi corazón antes de haber nacido de nuevo, y recuerdo cómo esos temores de mi corazón a los 21 años empezaron a ser confrontados con la palabra en una de las áreas con lo que tenía que ver con el diablo. Creo que en una u otra medida, quisiera atreverme a decir también en gran medida, muchas personas, y creo que muchos cristianos, han magnificado el poder del diablo de una manera tal que andan con un pavor pensando que el diablo se les va a aparecer por donde quiera, ¿verdad? La Biblia dice en Efesios 6, capítulo 12 en adelante, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes de maldad del enemigo, que ciertamente sí son un frente de batalla, pero tenemos que dimensionar este frente de batalla en la medida justa que nos lo presenta la Biblia, y no más allá, y tampoco menospreciar ese frente de batalla que nosotros enfrentamos. El consejo que Pablo da a los creyentes de Éfeso y a los creyentes, y que nosotros tenemos que tomar, es que considerando ese tipo de batalla debemos de tomar, que dice, toda la armadura de Dios para estar firmes ante las acechanzas, ante el ataque del enemigo.
La Biblia dice, Pedro dice que seamos sobrios y que velemos, que resistamos firmes en la fe, porque el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El consejo de Pedro es: sean sobrios, piensen con cordura. La sobriedad es lo contrario a la ebriedad. Sean sobrios, piensen con cordura, velen, estén atentos, cuídense, pongan atención. Dice: resistamos firmes en la fe, porque como hijos de Dios tenemos que entender que en Cristo tú y yo, en todos los aspectos de la vida, en estos frentes de batalla que enfrentamos contra la carne, contra el mundo y contra el diablo, podemos ser más que vencedores por medio de Él que nos amó. Si hemos de triunfar contra la carne, contra esa lucha en nuestro interior, si hemos de vencer lo que el mundo nos ofrece como opciones en vez de las opciones de Dios, y si hemos de triunfar sobre la batalla que hay contra el enemigo, tú y yo necesitamos conocer a Dios y conocer su palabra. Si traemos a nuestra mente en este momento el tiempo que la Escritura señala que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, tú y yo podemos recordar rápidamente que en las tres circunstancias o formas en que el diablo tentó a Jesús, la respuesta de Jesús incluyó al principio: escrito está, escrito está, escrito está. Y quiero recalcar aquí de nuevo lo que hemos tratado de enseñar a través de los años en la congregación donde servimos, y que quisiera también mencionarte a ti, la importancia que tenemos como personas, naturalmente como creyentes e hijos de Dios, de conocer la palabra de Dios y naturalmente también de conocer a Dios. Debemos evitar entonces al máximo maximizar el poder del diablo, sino conocer lo que justamente dice la Escritura en cuanto a él, y conocer tanto más de Dios y su palabra, de tal manera que nos convirtamos en vencedores. La Biblia enseña que nuestro enemigo es un enemigo derrotado. Yo quisiera, a propósito, para ir terminando con esta reflexión, leer un pasaje de Colosenses capítulo 2. Nuestro enemigo, quiero afirmarlo de nuevo, es un enemigo derrotado a quien no debemos ceder terreno, porque la Escritura también nos anima en otro lado a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 13 en adelante: y a vosotros, está hablando a los creyentes de Colosas y nos habla a nosotros hoy, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y luego dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta es una afirmación del mismo Dios para nosotros hoy, y de la palabra, su santa palabra que Él nos hizo llegar, de que nuestro enemigo es un enemigo derrotado en la cruz de Jesús. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos toda la libertad, tenemos todo el derecho de vernos como más que vencedores y entender que el enemigo no tiene ningún derecho en nuestra vida por la obra de Jesús en la cruz. Y quisiera mencionar aquí: a menos que tú y yo abramos la puerta para que Él nos ataque o que Él nos oprima. Y aquí quisiera mencionar algo más. El diablo no lo sabe todo. El diablo no está en todo lugar, ni sus demonios. El diablo no conoce nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos, que es lo que muchos piensan, ¿verdad? Y nos ataca de cierta manera. Pero cuando lo ponemos en su justa medida y entendemos que cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó entre los muertos, Él nos dio una victoria completa, tú y yo podemos animarnos en esta batalla. Y recordando de nuevo el consejo de Pablo, quiero animarte y quiero animarme a la vez mientras comparto esta reflexión, a fortalecernos en el Señor, a fortalecernos
en el poder de su fuerza y a vestir continuamente toda la armadura de Dios. Y ese pasaje de Efesios 6, que sería bueno que lo leyéramos en estos días, termina con una fuerte exhortación para que nos mantengamos orando en todo tiempo. Esa armadura incluye la protección de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestro pecho, de nuestro corazón, de nuestra cintura, de nuestros pies. Incluye el escudo de la fe, incluye la espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios, que es la palabra de Dios. Y Dios en Cristo nos ha hecho más que vencedores. Terminemos los tres frentes de batalla que tú y yo, o los hijos de Dios, enfrentamos. Nuestra naturaleza carnal ahí en nuestro interior, las formas de ser y hacer de este mundo que están fuera de nosotros, y también una batalla espiritual contra el diablo, contra el enemigo y sus huestes, que es un enemigo derrotado. Y mientras más tú y yo vivimos en Dios, nos acogemos en Dios y su palabra y nos sometemos a Él, como dice otro escritor de la Biblia, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y huirá de nosotros, tú y yo viviremos en victoria cada momento y cada día de la vida. Oremos. Padre, queremos darte gracias por estas verdades de tu palabra que nos animan, nos inspiran, Señor, a vivir para ti. Nos inspiran y nos animan porque hemos encontrado en ti, Padre nuestro, a nuestro buen Dios, al que vela por nuestras almas. Hemos encontrado en Jesús a nuestro Señor y Salvador. Y como parte de tu promesa, hiciste llegar a nuestros corazones el Espíritu Santo, ese otro consolador que está allí animándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos en todo tiempo. Señor, te entregamos nuestras luchas en esa área de nuestra vida que la Biblia llama nuestra carnalidad, esa batalla que tenemos en los miembros. Te entregamos también nuestras luchas contra las formas de ser y hacer de este mundo que se oponen a ti. Pero también gracias, Señor, por ese poder que nos has dado en Cristo Jesús para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, como dice el Evangelio de Lucas, y que nada nos dañará. En ti, en Cristo, somos más que vencedores. Y hoy te agradecemos la oportunidad que tenemos de vivir para ti y de ser victoriosos en todas las áreas de batalla que enfrentamos. En el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti y fruto bueno de mí puedas recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín
planto, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos y agua viva Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti, y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea digno para ti, y fruto bueno de mí puedas recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Dios plantó, donde pasea el bendito Señor,